Continuamos con la parte número 4 de la estructura básica del sermón, o la estructura del sermón básico en todo caso. Y en esta oportunidad conversamos acerca de divisiones principales del sermón. Las divisiones principales son respuestas a la interrogante que levanta la proposición. Están caracterizadas por la palabra clave. Si esta es razones, entonces cada división principal será una razón por la cual la proposición debe ser aceptada o puesta en acción en el oyente. Las divisiones principales deben ser claras y aun cuando son diferentes deben haber secuencia o hilación de pensamiento en el respectivo sermón. Es conveniente que el sermón tenga por lo mínimo 2 divisiones principales. Normalmente se usan 3 divisiones, pueden ser más divisiones, aunque un sermón normal, repito, son de 3 divisiones, pueden haber 4, máximo 5. El predicador debe saber usar el tiempo en cuanto a sus respectivas divisiones de su sermón. También debe haber clara transición de una división a otras. Debemos demostrar que hay secuencia y unidad en el carácter de nuestro sermón. Cada división contiene una sola idea o un asunto particular del sermón, naturalmente. Debe evitarse el uso del lenguaje figurado en las divisiones principales. Es decir, debe estar sujeto al versículo, a la base bíblica que hemos tomado. Cuando el sermón es la exposición de una porción bíblica, todas las divisiones serán sacadas de esa porción bíblica. Cada división debe ser comprobada bíblicamente según el texto correspondiente al sermón. Es decir, sus contextos inmediatos, posteriores, anteriores, posteriores, el contexto remoto y sus paralelos deben confirmar esa verdad. O sea, no debemos predicar algo abstracto y aislado, sino que debe tener su confirmación. Ahora, las divisiones principales deben anunciarse al inicio de su desarrollo. No puede pasar de una idea a otra sin anunciar debidamente la división correspondiente a su sermón. Esto ayudará al oyente a mantenerse en el orden del tema, a mantener el interés. Es también sumamente importante la variación en la manera de anunciar las divisiones principales. Existen varias formas de anunciar las divisiones principales y vamos a mirar algunas de ellas. Uno pudiera ser por ordinales. En primer lugar, es decir, adjetivos ordinales como en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o decir primero, segundo, tercero. También a través de la palabra clave. Recuerden que dijimos que si la palabra clave es razones, entonces vamos a anunciar la división o las divisiones principales a través de esa forma. Ejemplo, el pueblo gobernado por Zorobabel es un pueblo que tuvo las siguientes actitudes. Primer punto, un camino de egoísmo. Segundo punto, actuó fuera de la voluntad de Dios. Tercer punto, actuó sin la protección de Dios. Se puede hacer también el anuncio por recapitulación de la proposición. Es decir, vamos repitiendo en cada punto la propuesta o la proposición que hemos hecho de nuestro sermón, según vayamos desarrollando pues el sermón. Es así entonces como
podemos dar anuncio de nuestras divisiones principales. De igual manera, en lo que sería el arreglo del sermón, tenemos la oración objetiva. La oración objetiva es el puente o el enlace entre la última división del sermón y la conclusión. Es indispensable en el uso oratorio o en el uso de la oratoria antes de llegar a la conclusión de nuestro sermón, hacer este enlace. Y la oración objetiva lleva una especie de constante o un conectivo que sería por lo tanto o un sinónimo a ello que se une a lo que sería el tema específico de el sermón. Por ejemplo, si yo tengo el tema específico, lo que le corresponde a la iglesia, entonces la oración objetiva sería, por lo tanto, después de haber expuesto el tema, lo que le corresponde a la iglesia, podemos concluir. Y pasamos entonces a ver lo que sería la conclusión del sermón. Y que por supuesto es la parte final del sermón, la última parte, y también es el desenlace final del sermón, donde queda claro el porqué de la proposición. Entre los propósitos de la conclusión podemos mencionar: 1. Resumir las ideas principales y refrescar la mente del auditorio al respecto. Número 2. Producir un impacto final en la memoria del oyente con la verdad expuesta. Número 3. Sugerir un camino de acción, o sea, medios y formas de aplicar la verdad expuesta a la vida del oyente. Número 4. Indicar un contraste dichoso y favorable con una verdad rígida y severa. Por ejemplo, si uno ha predicado sobre el pecado, ha predicado sobre el juicio o el castigo eterno y desea constatarlo con algo favorable, podría hacerlo mediante una apelación a la justicia, la fe o el cielo, y allí estaríamos concluyendo de una manera de contraste en la conclusión. Ahora, tiene que quedar claro que la conclusión no es una serie de superficialidades en relación con el mensaje, sino que es una parte integral del sermón. Esa es la parte final del sermón donde todo lo que ha sido anteriormente expresado es concentrado en fuerza o intensidad para producir un vigoroso impacto sobre el auditorio presente, sobre la congregación que esté oyendo el respectivo sermón. Ahora, ¿cómo concluir? Hablemos de las formas de conclusión. Una es por recapitulación y consiste en un resumen, una conclusión de el sermón basado sobre una serie de argumentos o ideas a lo que es necesario que la audiencia preste una estrecha atención. Entonces, se puede hacer entonces por recapitulación. También por aplicación o por llamamiento. Esta clase de conclusión se utiliza cuando todo el cuerpo del sermón es una exposición y no tiene aplicación. Hay un sermón que es el sermón ilustracional, que lo vamos a ver, se ve en Homilética 2. Allí es muy usada este tipo de conclusión en todo caso. Sin embargo, mucho se usa el caso de recapitular. También está la conclusión por motivación, es donde se apela a los altos incentivos que el mensaje relacionó en el interés o los valores personales, esa fibra que trató de tocar el mensaje, hacer una conclusión en ese llamado. Ahora, no tiene que ser de manera impuesta, por supuesto, sino como una obligación moral sobre los presentes,
sino darles una motivación para responder personalmente al reto que se les ha presentado. Entonces, allí algunas de las formas, pueden haber otras formas de conclusión que usted conozca y le son útiles pues al sermón como una herramienta oratoria al respecto de su mensaje.